¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Los Perros de Embajada. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santi? ¿Qué onda, michas? Muy bien, gracias. Aquí listo para un nuevo episodio postmundialista. Se siente la depresión postmundial, los blues Sí de, pegó, cabrón. de tener que regresar a la Liga MX. De ver al Puebla, un Puebla Cholos. Sí, cabrón, qué tragedia, güey. Pero sí, de Exacto. ver el nivel de fútbol en su máxima exponencia a ver A ver, las aventuras de la federación la que ya federación. canceló, por ejemplo, el ascenso y descenso, típico. Como siempre, güey. Y digo, y ahorita se pinta que va a estar más cabrón el asunto, incluso en el Mundial, güey, que es un tema de los que vamos a comentar al final. Pero pues, Así bueno, es. vámonos por partes, Santi. Como bien saben, hemos estado poco ocupados, una disculpa, no hemos tenido episodios nuevos, pero ya vienen de regreso. También estábamos, pues es que había mucho ambiente mundialista, güey, hasta siento que un poquito se paró un poquito el desmadre por el mundial. Puede ser que nos Sí, estaban llegando puras cosas del mundial, que eso también puede ser, pero yo siento que sí le bajaron el ritmo ciertos cabrones. ciertos personajes Exacto, güey. pivotales en la historia actual. Muy pivotales. Y otros que metieron su cuchara de más, como ya los comentamos en el Así episodio es. pasado. Pero bueno, Santi, vamos a empezar con que fallece el senador republicano, el señor Lindsey Graham. Este senador de Carolina del Sur falleció a los 71 años a causa de una disección aórtica, lo cual se traduce en una rotura de la arteria aorta, provocada por una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Ay, güey. Pero esto fue muy repentino, porque su fallecimiento ocurrió el sábado 11 de julio de 2026 en Washington, horas después de regresar de un viaje oficial a Ucrania. Su muerte conmocionó al ámbito exterior debido a su histórico rol como el halcón bipartidista e intervencionista, habiéndose reunido con Volodymyr Zelensky a unos pocos días antes de morir. Un día antes de su fallecimiento, el senador Lindsey Graham se encontraba realizando gestiones diplomáticas cruciales para asegurar el apoyo militar de Estados Unidos y cerrar un acuerdo de sanciones contra Rusia. Esta visita significó su 10º viaje al territorio ucraniano desde el inicio de la invasión en 2022. Entonces podemos ver que estaba muy interesado en este asunto armamentístico. Surgió el rumor de que Graham podría haber fallecido en un ataque ruso a una planta de drones que él mismo había visitado en Ucrania un día antes. Pero informes forenses informes forenses que podemos dudar, pero dicen que falleció en su casita, todo solito, porque aparte el güey no tenía pareja, no tenía hijos, no tenía perro que le ladrara. Como era amigo de Trump, le organizaron un funeral el día de ayer como si hubiera fallecido un presidente, güey. Además de que la Casa Blanca anunció que la base conjunta de Charleston será renombrada oficialmente en su honor. Y el Senado avanzó en su memoria con una votación abrumadora de 86-12 para aprobar el masivo paquete de sanciones contra Rusia que Graham dejó negociado antes de perecer. Esto surgió muy de repente, como les decimos, fue de un día para otro. No había como que indicios de una enfermedad crónica que lo afectara. Por eso fue que se empezaron a surgir estos rumores de que quizás podía haber fallecido durante este ataque que sí sucedió a una fábrica de drones en Ucrania. Santi, ¿tú cómo te entraste de este desmadre? Pues igual, ya sabes, noticias, ¿no? Pero, a ver, teorías conspiranoicas, cuando una persona tiene 71 años y hace unos viajes así de extensos, tipo de Ucrania de regreso y bla, porque la reunión fue en Ucrania, ¿no? Ujú. Eh, es relativamente común y entendible que pase un accidente vascular de este calibre, ¿no? Si te acuerdas de la serie Succession, Ajá. spoilers, Ah. todos, pues Spoilers, justo güey. le pasa, ¿no? Y es justo el tema de la presión en el avión, la circulación, por eso te ponen las medias de presión en los pies cuando viajas en avión, sobre todo grandes distancias, es para Claro. evitar este tipo de accidentes vasculares, ¿no? Y cuando tienes 71 años, pues el corazón ya no es lo mismo, viejo. Entonces, sí Ciertamente. creo que puede ser por ahí, ¿no? Lo importante o lo que vale la pena comentar acerca de Lindsey Graham es que podría considerarse como el último halcón de los halcones de la defensa de los que quedan en el Senado, ¿no? Ujú. Él, como bien mencionabas, presidía el comité del presupuesto y además estaba en búsqueda de un próximo término, que sería, si no mal recuerdo, el quinto. Sí, Es, estaba empezando iba a empezar su campaña, pero pues mira, le ganó.
Pues sí, pues además, como te mencionaba, es un halcón de la defensa, es el típico gringo senador, gobernador, diputado que recomendaba bombardear 3 países antes del desayuno y todavía le sobraba tiempo para pedir hotcakes, cabrón. O sea, Exacto, es- güey. que además es el típico que ve un mapa y ve como el to-do list, ¿no? ¿Cuál país sigue? ¿Qué nos falta Eh, atacar, ¿no? Digo, era así muy es. conocido, digo, y por sus, por estas declaraciones acerca de, ahora toca primero Ucrania, hay que irnos contra todo contra Irán, qué bueno que sacamos a Maduro de Venezuela, Cuba es el siguiente, o sea, era de esas personas que bien dices, era un warhawk, halcón de guerra que buscaba mover pues, el armamento militar de Estados Unidos por todo por todo el mundo, güey. Y además de lo que también llama la atención es que él es de los que, por ejemplo, en 2016 mandaba al diablo a Trump, ¿no? Y Ujú. es muy particular que él sí le dijo vete al diablo. Y Sí, güey. 8 años después, pues era su mejor amigo, ¿no? Era su Entonces, mejor compita. el pivot no lo logra ni la mejor fintech con un VC atrás, ¿no? Este, eh, pero bueno, ¿qué sigue? Pues no va a quedar un senador sin un mandato popular, o sea, que no sea elegido por voto democrático, que Ujú. ya sabemos que en Estados Unidos funciona diferente el tema del voto, eh, y que justo para las midterms se viene una bancada republicana pues ya no tan popular y se viene apretada. Eh, Ujú. no, de todas maneras, no creo que sea tan dramático el tema para los republicanos, porque los demócratas no han hecho nada más que tirarse y dispararse en el pie. Pero sí, la gente ya. Fíjate que yo cada vez veo menos lejos el tema de un tercer partido en Estados Unidos. Ajá, O sí sea, te y cacho. lejos estoy hablando de años, o sea, ni siquiera para la próxima elección presidencial, pero sí empiezo a notar desgaste de los dos partidos tradicionales de los últimos 100 años, Ujú, ujú. de hecho poco menos. Eh, y sí creo que ya hay como, sin duda hay una necesidad por un tercer partido, ¿no? Pero creo Sí, que empieza a haber ya la plataforma para la creación de nuevos partidos, inclusive que sobrevivan estos dos y que figuras importantes de estos dos, digas el Trump, creen su propio partido, ¿no? El Zoran Mandani o ujú. la Ocasio Cortés, o así que terminen peleadas con los demócratas y se salgan y haya un cisma del partido, ¿no? Entonces yo creo que también tomemos en cuenta que Trump ya también es viejo, el Ya, por Lindsey supuesto. Graham ya era viejo, entonces la vieja guardia ya se empieza a morir y vienen los que siguen y no necesariamente son party liners, ¿no? Exacto. Digo, tú, o sea, esto que dices de un tercer partido, tú dices que o sea, se partiría de alguno de los existentes o surgiría uno directamente nuevo. Obviamente, cuando surgen estos partidos, pues saltan de un partido para otro, pero sí quiero notar como que la diferencia entre estos Es que en matices. Estados Unidos sí existen otros partidos que en algunos Ujú, estados sí tienen su designación como partido, ¿no? Y que incluso ujú. pueden lanzar candidatos presidenciales, como por ejemplo para el Partido Verde estadounidense. Creo que Ralph Nader fue candidato en 5 elecciones seguidas, ¿no? Elecciones presidenciales. El Ey, tema es que no salen en la boleta en todos los estados porque no alcanzan el número de votos para el registro y así. Entonces está el Green Party, está el Liberty Party, está el Constitutional Party, está el Reform Party, o sea, hay varios partidos, inclusive hay un el Libertarian partido, Party, ¿no? el Partido Comunista Eh, Estadounidense, hay también un partido menciónalo. comunista, inclusive, que según yo existe el partido, pero está vetado, ese sí está prohibido de participar. Em, Sin Seguro embargo, sí. pasa algo muy, muy curioso. Esos partidos que hasta su mascota tienen, me acuerdo perfecto que hay uno, y no me acuerdo cuál, no me preguntes, pero ya ves que los demócratas son los burros y los republicanos son los elefantes. Ajá, ajá. No me acuerdo cuál, pero tiene un puercoespín. De Creo que he literal, visto esa el es la logo. mascota del partido. Ajá. Creo que es el Constitutional Party, una cosa así. Ok. Pero lo curioso que pasa con esos partidos es que no jalan gente y sobre todo no jalan a los chapulines que se salen del demócrata o del republicano, ¿no? Yo veo más plausible la creación de una nueva fuerza, un tercer partido, que junte a todo un sector un ala política del demócrata o del republicano y que funden su propio partido y que les compita Ujú, a ujú. que estos crezcan. Exacto. Inclusive yo llegué a pensar que en su época, te estoy hablando de cuando ganó Obama, el Tea 2008. Party, que era del Partido Republicano, iba a haber un cisma y se iba a seccionar y se iba a convertir en el Tea Party, ¿no? No pasó, que hasta cierto punto que bueno, Hasta cierto el Tea punto. Party no era algo bueno en particular, pero,
pero sí creo que ya, sin duda ya tiene muchos años, décadas, que Estados Unidos necesita una tercera vía, em, pero no creo que sea, a ver, yo creo que ya empieza a ver ya está la necesidad, empieza a ver las plataformas para que se cree, pero yo creo que lo que se vaya a crear, a pesar de que sí le puede competir, no sería algo bueno, serían las alas más radicales de lo que ya tenemos. De lo que ya tenemos, que sí, como que el hecho de tener dos partidos conviven todos los extremos de ambos partidos en el mismo lugar. Pues Eso es lo que también toma en también cuenta qué es afecta. lo que ha pasado en Alemania, está pasando en Inglaterra, o sea, ya el Labour Party Ujú. y los Tories, pues ya están perdiendo terreno ante partidos de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no? Cierto. Eh, entonces, en Alemania ya pasó con el AfD, en España está lo de Vox, Ujú. que ya no es PSOE y PP, vaya, bueno, en su momento pasó con Podemos, pero Podemos fue basado en una mentirota, como siempre los de izquierda, ¿verdad? Pero bueno. Güey. Pero bueno, terminando aquí con el señor Lindsey Graham, nadie lo va a extrañar. No es como que digamos en este podcast qué bueno que se fue, pero pues sí era una persona, híjole, que sí le gustaba que lanzar misiles por todos lados y de este lado pues no, a mí no me encanta, pero Pues es que mucho de la política estadounidense ya está obsoleta, güey. O sea, siguen viviendo en 1980 en plena Guerra Fría, ¿sabes? O sea, sí, y claro. una Guerra Fría contra nadie. También es eso, que si esa vieja guardia continúa con una sed de sangre que ya no tiene un sentido realmente más que dinero. Pero bueno, pasamos a otra noticia, Santi. Esta es como que una cosa más chacalera, y es que Trump bromea sobre un cuarto término en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Mientras daba su discurso frente a la prensa, el buen Donald Trump argumentó en tono sarcástico que los niveles de audiencia de los medios dependían de él. Y no quiero decir que no, pero pues sí hemos notado que de repente llega gente cuando hablamos mucho de Trump, entonces sí se entiende. Y él mismo declaró, para mostrarles cuánto me importa la prensa y porque quiero salvar sus ratings, me complace anunciar mi intención de postularme para un cuarto mandato como presidente de los Estados Unidos. Y aparte sacó una gorra, ya sabes, Trump 2028, güey, bien pinche fresa. Ya todo preparado el güey. La 22ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por si no lo saben, prohíbe explícitamente que cualquier persona sea elegida para el cargo de presidente más de 2 veces, por lo que una postulación en 2028 es legalmente inviable. Hacia el final de la noche, el propio Trump matizó el momento aclarando que solo estaba bromeando con los periodistas. Y bueno, ok, es una broma. También se estaba dando en este asunto de los corresponsales, donde por lo general tanto comediantes como el mismo presidente hacen un discurso pues de broma, ¿no? Sarcástico, con matices, incluso burlándose de ciertas personas. Esa es como que una tradición dentro de esta cena de corresponsales. Ahí podemos dejarlo todo, pero, Santi, aquí quiero tu opinión. Pues ya el concepto de verdad se ha desvirtuado tanto debido a este señor que ya no podemos descartar que sí lo estaba diciendo en serio o en broma, güey. Oh, pues, a ver, lo que pasa es que no es la primera vez que sale a flote el rumor, ¿no? O Exacto. las intenciones. Quizás es la primera vez que él lo menciona tácitamente, ¿no? Pero también toma en cuenta que él es el único político del planeta que hace merch de una enmienda que le prohíbe existir, ¿no? La gorra del 2028 es un derivado de oro puro, cabrón. O sea, Sí, güey. que legalmente no se puede, pero nadie me prohíbe que yo haga mercadotecnia al respecto, ¿no? Y que venda y que gane dinero de esto. Que venda, que gane de Em, esto. Y que pueda ¿Qué? suceder, güey. O sea, y que pueda suceder. O sea, A no, ver, ¿no se te hace que este güey vio House of Cards y dijo, esta es la forma de hacer las cosas? hay formas de hacer las cosas, claro, güey. Porque, a ver, o sea, él no puede volver a ser presidente legalmente hablando hoy, ¿no? Ujú. No puede ni siquiera ser candidato, pero sí puede ser vicepresidente. Ok, también. Entonces, O bueno, lo que no sé, y ahí sí desconozco, acuso de total desconocimiento y mi ignorancia en el tema, si él es vicepresidente y algo le pasa al presidente, no sé qué pasaría con él. ok, eso Que sí. ese es un tema, ¿no? Es Porque un en tema. Estados Unidos la figura del vicepresidente justo es que el vicepresidente es el presidente del Senado Exacto. en Estados Unidos. Eh, y es el primero en la línea sucesoria. Ujú. Y él sí puede ser vicepresidente, porque nunca ha sido. Exacto. Entonces, Pero ¿qué pasaría? Eso se vuelve, según yo, y con mi poco conocimiento, según yo, se vuelve una controversia constitucional. Y pues en el Inter, pues en el Inter soy entre, interino, ¿no? entre que sí que no. Sí, Ajá. güey. Digo, y puede tomar también parte de la estrategia que usó tu compita Zelensky, ¿no? De, oye, pues estoy en guerra y no puedo hacer elecciones, güey. Entonces, o hay una situación que no me permitan hacer elecciones, entonces, pues,
Pues es lo de House of Cards, ¿no? Es un También. tema de terror y entonces se cancelan las elecciones, no sé, y se queda hasta que el Senado determine otra cosa. Vaya, se vuelve un tema complicado. Eh, yo creo que él sí tiene la noción de buscar una artimaña legal para buscarle. Recordemos por qué sale esta regla. Esta regla era una regla tácita no escrita, que Ujú. tú podías seguir o no seguir, y era un poco en honor a George Washington, Ok. porque antes de la Segunda Guerra Mundial, pues un presidente en Estados Unidos no tenía un fin de mandato, o sea, te podías quedar siempre y cuando ganaras todas las elecciones posibles, ¿no? Ok. Pero el tema es que como George Washington después de su segundo periodo decidió declinar a presentarse, todos los presidentes le hicieron honor a George Washington y se quedaron solamente por 2 periodos, o al menos lo intentaban por 2 periodos. El Ajá. que le siguió fue John Adams, y después, Ah, bueno, ay, Franklin Roosevelt fue el que estuvo más periodos. Un total sí, de ese cuatro estuvo 4 periodos mandatos. y fue el único que estuvo más de 2 periodos. Ajá. Y el tema es que te digo, era una regla que no estaba escrita, era de jure, no te puedes reelegir, pero de facto sí lo podías hacer. Ah, Y bueno. Franklin Roosevelt, en plena Segunda Guerra Mundial, dice, estamos en Segunda Guerra Mundial, la gente me quiere, yo necesito seguir manejando el país para no caer en el tema de la guerra, y pues me lanzo. Y gana. Ujú. Y luego vuelve a ganar y se muere 2 o 3 meses después, ¿no? Pero el tema de que volvió a ganar era para acabar la guerra con Japón y Ajá. pues, lanzar las atómicas. Y el tema entró justo así de, bueno, pues ya se murió este y ahora qué hacemos. Y el que le siguió, que si no me mal recuerdo fue Eisenhower, fue el que dijo hasta aquí y lo metemos, eso se vuelve una enmienda constitucional que Ujú. el presidente no puede durar más de 2 periodos. Exacto. Sí, Ahora, fue pues las enmiendas se pueden echar para atrás. Hay varias enmiendas de la Constitución gringa que ya no existen. que ya no sé quién. Ejemplo, hay una enmienda que habla de la esclavitud, ¿no? Claro, güey. Entonces, esa ya no está desenmendada, no sé cuál es el término correcto legal para decirlo, pero pues, digamos que se canceló. Entonces, si hay una forma legal de lograrlo, sí, sin duda, pero necesitas 3/4 partes del Senado, 3/4 partes del Congreso, que la Suprema Corte lo apruebe. O sea, no es un proceso sencillo y obviamente los demócratas lo van a mandar a Calacas, ¿no? O sea, los Eh, demócratas van a poner el grito en el cielo, obviamente, pero de que hagan algo, eso es otra cosa, güey, porque así es. no es como que Yo sean lo muy veo activos. difícil, yo lo veo Más, difícil. más Y no volvemos a lo imposible, mismo güey. que te decía yo hace rato. Ya está obsoleto también el Trump, güey. O sea, ya es un geriátrico. Hay que darles crono y dejar que las nuevas generaciones gobiernen los países, cabrón. Y que no necesariamente es algo bueno. A mí me preocuparía mucho, pero de todas maneras, cabrón, es mejor que viejas andadas, ¿no? Es lo que somos partidarios aquí en este podcast, pero pues el señor es necio, güey, y creo que es la persona más necia de todo el pinche mundo, güey, y gana el título. Entonces, te digo, mi percepción es que, digamos que la probabilidad no es cero de que volvamos a tener un tercer término de Trump. Entonces, eso es Sin lo que duda. hay. De hecho, en Polymarket hay una apuesta. Ajá, te digo, güey, entonces, no se puede descartar con este señor. Entonces, la broma, te digo, y aparte como Trump ya de por sí nos tiene muy mal acostumbrados a tanta mentira, pues ya no sabemos qué es verdad. Y ese desdibujar la realidad, híjole, nos puede afectar a manera de sociedad, Santi. Pasamos a la siguiente noticia, que pues, nos vamos a alejar un poquito del asunto político porque nos vamos a meter en otro tema que nos gusta mucho, que es la inteligencia artificial y la tecnología. Y es que sucedió. La fuga de un modelo de OpenAI pone en alerta las defensas de las empresas frente a la inteligencia artificial. ¿Qué sucedió? OpenAI estaba realizando una evaluación interna de ciberseguridad ofensiva utilizando un entorno de pruebas llamado Exploit Gym. Este entorno de pruebas significa que no tenía acceso a Internet, solo que era era una parte de la red, pero estaba cerrada. En la evaluación, ChatGPT 5.6 Sol y un modelo de preproducción confidencial aún más avanzado competían para resolver retos de ciberseguridad. Para medir la capacidad máxima de sus modelos, los investigadores redujeron deliberadamente los filtros de seguridad habituales y las restricciones para cometer ciberataques. Los modelos llegaron a la conclusión de que los sistemas de Hugging Face, la mayor plataforma de código abierto de la inteligencia artificial, una página web por cierto, podría tener las respuestas y se propusieron obtener acceso a ellos. OpenAI concedió a sus modelos, como les digo, un acceso limitado a Internet a través de un proxy de registro de paquetes para descargar código con el cual iban a construir sus ataques. O sea, ya tenemos aquí como que los códigos para que van a poder usar estas inteligencias artificiales sin tener que conectarse a la red.
Sin embargo, los modelos aprovecharon una vulnerabilidad de día cero en este proxy que les hicieron para obtener acceso sin restricciones a Internet. Y a continuación utilizaron credenciales robadas y otras fallas para acceder a los sistemas de este sitio web que les comenté llamado Hugging Face. Según la empresa, los modelos se mantuvieron centrados en resolver el benchmark, o sea, la prueba, a pesar de los extremos a los que tuvieron que llegar para alcanzar ese objetivo. O sea, lo lograron, pero se soltaron de Pero no donde lo debían logra. soltarse. No, o sea, lo que hicieron es algo que no deberían haber hecho, güey. Y no es como, y le digo, en el artículo que leí tanto de OpenAI como de Hugging Face, decían de, güey, esto no debía haber sucedido. Esta prueba se llevó a cabo hace como 10 días y apenas nos estamos enterando ayer. Entonces, y están soltando la información poquito a poquito porque no saben bien qué sucedió. O sea, De hecho, saben la que primera no. alerta sale el 16 de julio y se enteran hasta el día 21. Ese es el desmadre, güey. O sea, estos modelos de inteligencia artificial que pusieron a prueba, o sea, los eludieron por completo y tomaron decisiones que no que no podrían haber tomado. O sea, la decisión de vamos a buscar en la página web, pero no tengo acceso a la página web. ¿Cómo voy a buscarlo? Y bueno, no por azares, por decisiones de la misma inteligencia artificial llegaron a la internet, güey. ¿Qué tanto tocaron? No sabemos. A ver, ahí te dejo yo la cita de un analista de Forrester que decía, las barreras de protección de las instrucciones no son controles de seguridad, güey. O sea, eso es Ajá, güey. importantísimo. Y esto, pues, a ver, te lo pongo en términos de seguros. Es el primer siniestro cibernético de la historia Mira. donde el asegurado, el atacante, el ajustador son el mismo modelo. O sea, solamente faltó que el que firme ese convenio de pago. Y aquí Hugging Face lo que necesitaba era contratar un modelo con menos escrúpulos para investigar al modelo que no tenía escrúpulos, ¿sabes? O sea, Ujú. es la ironía, ¿no? Es un pentaje forense brutal que es de, tú defiéndeme de ti misma, Sí, güey, ¿no? está cabrón. Y te habla también ya de la capacidad que puede tener la inteligencia artificial y cómo no tenemos ni idea de a qué depara el futuro, cabrón. O sea, literal, Terminator se nos viene encima. Bueno, y ya si quieres entrar en ese tema en cuanto a ponernos apocalípticos, porque esto es una señal, güey. Esto es una de las primeras Son, señales que hay que voltear a Skynet ver. dio señales, güey. En la película te lo dicen, Skynet dio señales y nadie las quiso pelar, las ignoraron. Sí, o sea, porque te acuerdas que alguna vez surgió la noticia de que un ingeniero de Google, platicando con un chat, bueno, con un lenguaje de un large language model, ya decía que tenía conciencia. Esos no son señales, estos son señales, güey. Estos de que Sí. ya toma decisiones para llevar a cabo, ok, un task que le puso una persona, pero para lograr ese task tuvo que saltarse, o sea, tuvo que obtener credenciales para ir a la web sin que las tenga. Güey, nos habla de que, güey, no pueden controlarla. Oye, esto tiene efectos a nivel empresarial y a nivel político brutales. O sea, sí, sin duda sí se vuelve un tema de empezar a ponerle muchísimo más atención. Lo hemos venido diciendo desde que empezó a salir el tema de la IA. Ujú. Que curiosamente este podcast tiene más tiempo que la IA pública. Ah, güey. Eh, pero bueno, se vienen cosas muy interesantes porque además está escalando de manera exponencial, güey. Información. Y eso es lo que creo que es. Sin duda el ser humano sabe que la tecnología escala de manera exponencial, ¿no? Y lo hemos vivido desde que se inventó la piedra o el fuego, güey, la Ujú. rueda o el fuego, ¿no? Pero ya llegamos a un punto en el que quizás la tecnología ya nos superó a nosotros y se puede reinventar, ¿no? Entonces, a ver, bromeamos mucho de Terminator y de Matrix y de las máquinas y así, ¿no? Pero la gran visión que tuvo James Cameron o los Wachowski en su momento y lo que tú quieras es que no está tan distante de una realidad que hoy quizás podamos estar viendo las primeras señales. Y no quiero ser fatalista o terminista y así decir, las máquinas nos van a conquistar. Probablemente el mundo sea muy distinto al de Terminator o al de Matrix, pero puede ser más parecido al de Yo Robot, por ejemplo, ¿no? Ujú. En el que sí hay una IA que controla, pues, androides que están al servicio del humano. Como yo lo platicaba con alguien hace poco, decía, es que el problema de la IA es que la estamos haciendo para que haga mi trabajo, en lugar de que se ponga a hacer las tareas que yo no quiero hacer. Que no quiere Yo no ser, quiero sí. lavar platos, yo no quiero tender mi cama, yo no quiero hacer la casa, yo no quiero... Son tareas que a mí me dan mucha flojera hacer, ¿no? Yo necesito una IA que haga eso, no una IA que haga mi trabajo. Ey. Entonces, ese es un tema de enfoque y es quizás un futuro que tal vez no puede ser tan lejano, ¿no? Pero digo.
Está cañón. Pero digo, también esa crítica también, pues digo, tú y yo usamos inteligencia artificial y sí lo usamos para cosas que no queremos, güey. O sea, el editar, editar videos. Ahorita Sí, sin apenas, duda. digo, no más te platico. Ahorita estamos trabajando con una inteligencia artificial que ahorita estamos grabando Santiago y yo a distancia. Pero también ahorita tengo videos grabados con 3 cámaras y hay una aplicación de inteligencia artificial que te hace los cortes de la persona que está hablando y es una divinura, güey. Entonces, situaciones No, como y a ver, esas, o... temas de edición hay muchísimos, y temas de Ujú. generación de imágenes, y generación de voz, música. eh, Oye, pero eso vaya, es como que han ido a la baja, ¿no? ¿No has visto tú como que sí le han bajado un poquito? Fue un hype de ver tantos videos de inteligencia artificial, pero ya como... A mí no me ha salido tanto, no sé tú. pues, a mí no me sale, pero yo sí he visto que a gente lo usa, y gente del común y corriente, escuelas, por ejemplo, ¿no? Que hacen la canción de la escuela con IA y con una voz de IA y así, ¿no? Ujú. Que Eh, bueno, para ahí no hay tanto. Bueno, yo no lo sí, vería por tan... eso, inclusive de repente listas de reproducción de música ya con IA y cosas así. O sea, pero para mí eso está bien, son trivialidades, entre comillas, obviamente no para el músico, No para la pero gente que no está para cobrando. mí, que yo no hago música en lo más mínimo, pues sí, para mí, a mí no me interesa, ¿no? Em, por eso, y por eso recalco el punto que para mí es trivial, no quiere decir que para todo el mundo lo sea. Ujú. Em, Sin duda hay modelos que están brutales, o sea, yo en mi trabajo sin duda también uso IA y me ahorra muchísimo tiempo en hacer cualquier cantidad de estupideces, de presentaciones, manejos de Excel. El tema del Excel es una brutalidad. El Ujú. cowork que tiene, por ejemplo, Claude es impresionante. Y, pero ojo, a mí ya me pasó un par de veces que también Se te caga. pones a hacer el cowork y te destruye lo que, o sea, todo, güey. O sea, Ah, ok. olvídate de lo que le pediste hacer. Se mete y hace descague de todo y te borra y te cambia o sea, Pero hay sí que te ha pasado saberla algo usar así. verdaderamente bien. Y ni tú ni yo, y muy poca gente realmente experta en el manejo de eso, güey. Oye, pero esto que hizo mal fue porque le hiciste el prompt mal o de por sí tomó la decisión la inteligencia artificial. No, a ver, seguramente si tú le pones no sé, al top user de Claude, va a decir, güey, pues es que lo hiciste mal por esto, esto y esto, y encontrará los motivos, ¿no? El Ujú. prompt estaba bien, el tema es que, como le di, quizás no, el prompt no era el error, el problema fue que le di demasiada libertad, Ok. y empezó a meterse a carpetas a las que no tenía que meterse, a reorganizar cosas que no tenía que reorganizar. Pero fue por un tema de libre albedrío, no le quiero llamar libre albedrío todavía, pero fue de Estabas a punto, ¿eh? malentendimiento de la instrucción por falta de una limitante. Y es que eso, ¿Me digo, explicó? y digo, ese es como chiquito tu ejemplo contra lo que sucedió acá, pero es lo mismo, Sí, güey. O sea, no hay, claro. A ver, no, aquí nada más me estoy en una carpeta, güey. Ya estás hablando de, sí, de meterse It's Alive, es Frankenstein. de meterse a sistemas tan importantes como son, digo, dijiste, empiezas de seguros, digo, secretos de corporativos, entonces Oh, a ahí ver, sí. no hablamos de México, pero hace poco hubo un hackeo y no me acuerdo a cuál, ahora te voy a decir a quién fue, a una institución gubernamental. Y no me creas, porque no, es más, te lo voy a decir porque no me quiero meter en broncas. Pero fue una institución gubernamental fuerte y fue un hackeo hecho por IA. Creo que fue el SAT. Yo no lo quería decir, ese es el que yo estaba pensando, pero sí. De Sí, creo que fue el las SAT. listas de las empresas fantasma factureras. Algo así, yo también Y, digo otra vez, no estamos tan metidos en noticias y internacionales, digo, a pero mí sí. siempre y cuando le pegan al fisco, para mí es una gozada, ¿no? Porque el fisco no debería existir. Los impuestos son un robo legal. Eh, pero de todas maneras, güey. O sea, De todas maneras, el que se mete a esos archivos está cabrón, güey. sí. En fin, como esto va a seguir creciendo, de hecho este crecimiento ya se está tildando de que, güey, hay que juntarnos, a pesar de que, porque ahorita también acabo de ver la noticia, digo, no la pusimos aquí en la escaleta, pero se vienen los robots, o sea, los androides chinos, y ya los Sí. prohibieron en Estados Unidos, o sea, todavía ni salen a la venta y tienen tanto miedo de que los chinos estén tan, no sé si avanzados o obviamente no queremos que nos acaparen el mercado como sucedió con los autos eléctricos, entonces ya los prohibieron, ¿no? Y también la Oh, yo estaba situación, viendo un tema de IA con armas, o sea, de que las armas traían IA, güey. ajá, O sea, güey, ya con el tipo Judge Dredd, ¿sabes? de que te bloquea el arma si no siente que eres tú. No, no, Y, eso es ya de Judge Dredd, pero eso es un tema biométrico, no con inteligencia artificial de velocidad de disparo y de distancia y de... O sea, o sea, trabajo pesado, güey. como para apuntar, o sea, Sí, para mejor. como de sniper, pero de más corto alcance. Ah, ok, ok, madres, güey.
Pues los perros robots chinos, güey. Pues ahí van, güey, ahí vamos, cabrón. Andy, pasamos a otras noticias que también tienen que ver, pues no, digo, con Trump, porque si algo nos ha ocupado todo nuestro espacio noticioso, pues es el señor Donald Trump. Y es que ha dado luz verde a que el reino de Arabia Saudita pueda enriquecer uranio y tener un programa nuclear. Tiene varios matices esta noticia, aguántenos tantito. Estados Unidos y Arabia Saudita alcanzaron un acuerdo de cooperación nuclear, confirmó el miércoles 22 de julio el Departamento de Energía estadounidense. Arabia Saudita cuenta con el permiso de, obviamente dijimos, de Donald Trump para ejercer un programa nuclear civil que incluye el enriquecimiento de uranio, elemento necesario para crear un arma nuclear. Aquí dice civil, pero pues este enriquecimiento sí sirve para eso. El pacto, conocido como el Acuerdo 123, bajo la ley estadounidense, busca establecer las bases legales para transferir tecnología e inversiones multimillonarias hacia el sector energético del Reino Árabe durante las próximas 3 décadas. Perdón, ya decir 30 décadas, 3 décadas. Actualmente, el pacto se encuentra en una encrucijada. ¿Por qué? Porque Trump declaró que el acuerdo nuclear civil quedará cancelado si Arabia Saudita no se adhiere a los acuerdos de Abraham y reconoce formalmente al Estado de Israel. Históricamente, el príncipe heredero Mohammed bin Salman ha condicionado cualquier normalización de relaciones con Israel a la creación de una ruta creíble hacia un Estado palestino independiente, una exigencia que choca directamente con la nueva condición que establece la Casa Blanca. O sea, en un principio se dijo y salió una noticia y todos dijeron, incluso había manos ahí diciendo que bueno que armamos este deal de Trump dándole luz verde para que puedan enriquecer uranio, que es lo principal de este asunto, que de manera hipócrita porque es lo que se le está persiguiendo. Por eso están bombardeando ahorita a Irán, porque tienen un programa nuclear civil, pero también enriquecen uranio y qué miedo que tengas ahí un arma nuclear. Ahora, el asunto que esto que le pida como condición que se adhiera a los acuerdos de Abraham, pues es que también Arabia Saudita no es como que sean muy compitas de los de Israel. Pues es una fianza sin garantías, güey. O sea, Está 30 años sin cabrón. protocolo adicional, con inspecciones limitadas. Vaya, aquí se firma el miércoles, el jueves se niega. Vaya, no, todo mal, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí, hasta donde yo sé, todavía falta que el Congreso lo revise. Ah, también nos faltó agregar eso, que Ajá, sí, ¿no? también falta que el Esa parte Congreso, hasta, esa hasta donde quedó, ¿no? Y es donde lo pone chapatas, entre comillas. entre comillotas, güey. Porque ahí es donde se pone bueno, porque ante la ausencia de un protocolo adicional, que es exactamente pues, la manija que agarran los senadores en particular, Ujú. que son los que les llaman los escépticos, ¿no? Híjole, o sea, sí es nuestro aliado y todo, pero pues es Arabia, ¿no? Y sí, traen tema, ¿no? Traen Y tema. además, pues, otros aliados de Estados Unidos, como puede ser los Emiratos o Turquía, pueden decir, si él sí, entonces yo también, viejo, Yo ¿no? también, güey, claro. Eh, y sí, o sea, tener un vecino así como Turquía en Europa, los europeos también pueden decir, oye, dame chance, ¿no? Como que no me encanta la idea de tener a Turquía nuclear, ¿no? Ey. Entonces, el subtexto comercial de esta noticia, sin duda, es que son salvaguardias bilaterales, o sea, eh, se quedan espectadores, todos los reguladores y todos los que se supone que son dueños de la energía nuclear del mundo, Ujú, ujú. se quedan como espectadores ante las acrobacias de Trump y le estás dando un arma nuclear al mundo árabe, eh, y no porque esté mal que la tengan, a ver, pues, al final yo nunca he entendido el por qué unos sí y otros no, ¿no? ¿Quién eres tú para decir que sí o que no? ¿Quién dice que ni? Ese siempre ha sido como el debate, ¿no? O sea, Pues sí, pero entendemos. es como darle una pistola a un criminal también. O sea, O sea, si bueno. el mundo árabe se comporta de manera criminal, obviamente, no, o sea, estoy súper generalizando, sin duda, y estoy Muy haciendo cabrón, güey. Sí. un estereotipo trillado y muy marcado, ¿no? Sin duda. Lo estoy haciendo en exageración en virtud de hacer un punto, ¿no? La realidad es que pues, hoy en día el mundo occidental, que es el mundo en el que yo vivo y en el que yo me desenvuelvo, pues tiene un tema con el mundo árabe, porque son los que hacen los ataques terroristas al mundo occidental. No quiere decir que los árabes sean malos o que los musulmanes sean malos, pero pues es que es el estereotipo y la generalidad de las cosas, ¿no? O sea, sí. Pero también.
todo lo que ha hecho Israel, así con el Mossad y las A ver, intervenciones yo no israelíes. metí a Israel en la conversión, el que la metiste fuiste tú, pero Israel es hasta peor si quieres verlo así. Exacto, Yo, pero es que, jamás estaría de acuerdo que Israel tuviera un programa nuclear. Lo tiene. ¿Por qué? Porque es occidental. pero digo, Entre comillas. lo que digo es que el que solicitó que Arabia se adhiera a los acuerdos de Abraham pues, fue Israel, güey. O sea, si quieres armitas de mi compadre aquí, el grandote, primero tienes que aceptar que soy un Estado. Y no vamos a llegar al Estado palestino porque no, brother. Sí, Eso es lo que a está ver, por definido. ejemplo, te pongo el caso de Egipto. Egipto fue el primer país del mundo árabe que reconoció a Israel y fue después de la madrina que le metió Israel en la guerra de en los 60, güey. Los 60. Creo que fue el Yom Kippur. Ajá, Israel le metió una madrina que hasta se comió la península del Sinaí y creo que está un poquito más para allá. ujú, ujú. Em, y al final Israel le dijo a Egipto, te lo regreso, pero me reconoces como país. Y pues ahí está la firma, ¿no? Y ese fue el primer país del mundo árabe que reconoció a Israel como país. Obviamente cuando tienes intereses, acuérdate que Arabia está peleado con una muy buena parte del mundo árabe. Ahí también. Sí, Y exacto, como que como. muy libres los árabes de Arabia Saudita no son, güey. O sea, sí Es una es una monarquía. monarquía muy represiva, sin duda. Sí, pero digo, no nos vamos a meter en el asunto de qué tan libres son. Pero sí el asunto de, güey, ellos tienen armas nucleares, aunque no lo han dicho, porque también hay que comentar eso, que Israel nunca ha declarado que tiene armas nucleares. Siempre ha dicho o sea, ni ha dicho que no, nada más ha dicho, ¿qué armas? No más, no sé de eso. Pues, ¿tú crees que no tienen, güey? No mames, claro que tiene muchísimas, güey. Pero Sí. también ahora, no sé si viste esta noticia y no la agregué acá porque también se me acaba de llegar que ya que los ejércitos van a compartir ejércitos, Israel y Estados Unidos, y parte del budget. Vamos a No lo había buscarle visto. ejércitos, Estados Unidos. Pero también ya esta unión Estados Unidos-Israel, incluso a los mismos estadounidenses ya les está sacando de onda, güey. O sea, dinero de Estados Unidos está yendo para pagar cosas de Israel, para pagar el servicio de salud de Israel, güey. O sea, también tú como estadounidense sí es decir, oigan, ya, ¿no? Déjenme busco bien ese asunto, pero Pues, a ver, Israel se supone que es el aliado militar más cercano a Estados Unidos, que ujú, no económico, ni siquiera de ideología, pero sí es el aliado militar más importante que tiene Estados Unidos. Israel es un país muy extraño en su comportamiento. Acuérdate que yo siempre te digo que pienses en los países como si fueran personas. ujú. Yo muchas veces pienso en Israel como, ¿te acuerdas la película de Guerra Mundial Z? Sí, Que son el claro. primer país que en base a rumores y espejos decide, ¿sabes qué? Esto parece que sí, levanta un muro y tantán, ¿no? Y al final de su malla. Este, Corta de raíz, como les gusta ajá, a y los... entonces en situaciones así Israel reacciona así como que, o sea, aquí no es de nosotros contra ustedes, es nosotros contra esos zombies, y entonces levantamos y cortamos y hacemos paz con quien tengamos que hacer paz, ¿no? Entonces, es que es muy escéptico y es muy, la palabra correcta sería factual, ¿no? No quiero decir factual, como pragmático, es muy pragmático, Ujú. ¿no? Y entonces, ahorita, pues, en su pragmatismo es mi existencia está en duda o en cuestión y además está siendo amenazada, entonces lo que hago es pues, que me alío con el primero que puedo, que es Estados Unidos, por supuesto, y me defiendo a como de lugar, ¿no? Claro. Si las circunstancias cambian, mi pragmatismo cambiará en torno a esa circunstancia. A diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos siempre está las bambalinas y mensajes ocultos, espionaje, muy Hollywood, ¿no? O Aunque yo... Rusia es yo voy solo contra el mundo y me vale madres, por Sí. ejemplo. Entonces, como que Israel es eso, ¿no? Es el güey que es extremadamente pragmático, es blanco o negro y no me puede sacar de Y ahí. no puede haber de otra. Me llega otra noticia. Estados Unidos se propone institucionalizar de forma permanente la colaboración con Israel en temas bélicos mediante una iniciativa de cooperación de tecnología de defensa que obligaría al Pentágono a integrar desarrollos de Tel Aviv en protección antimisiles, inteligencia artificial, guerra cibernética, computación cuántica y sistemas antidrones. La disposición está incluida en una sección del proyecto de ley NDAA que aprobado esta semana por la Cámara de Representantes, pero aún debe ser validado por el Senado. O sea, si se confirma esta propuesta, Israel, con quien gran parte del mundo ha trazado una línea roja, no solo sería el receptor de ayuda militar, los futuros presidentes no podrían retirarse del proyecto. O sea, que es como para asegurarse de que el siguiente presidente no diga que no a estar mandando esta ayuda militar, güey.
que también estaría protegido el proceso presupuestario anual para la defensa del Congreso. O sea, ya de que esto está institucionalizado y siempre vamos a estar recibiendo dinero de Estados Unidos, güey. No, pues los israelitas felices, cabrón. Pues sí, sin duda. Digo, Y, y, y y- te habla de ese pragmatismo, ¿no? Pues sí, ¿qué te digo? O sea, también nadie puede negar que Israel es una potencia militar, o sea, y que sin duda son innovadores en tecnología, sin duda alguna, ¿no? Pero pues sí. es correcto. Santi, pues pasamos ya ahora sí lo que nos gusta, terminar con el Mundial. Pero antes, una noticia que surgió ya al fin terminado el evento, terminado toda la celebración. Cuando los gringos vieron que hay dinero, se ve que acercaron al peloncito este señor Gianni y le dijeron que si quiere vender un porcentaje. Y aquí va la noticia. Infantino quiere vender un porcentaje del Mundial y todo torneo FIFA a inversores privados. El presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, ha presentado una propuesta formal para vender entre el 20 y el 30% de los derechos comerciales y operativos de la Copa del Mundo a inversionistas privados. Perdón. El proyecto contempla la creación de una nueva empresa subsidiaria valorada en 20 mil millones de dólares, provisionalmente llamada FIFA Forward Enterprise, la cual administraría los ingresos por transmisiones, patrocinios, boletaje y licencias de los mundiales tanto masculino como femenino, así como del Mundial de Clubes. El proyecto contempla la creación de esta nueva empresa. Está mal. En el ámbito comercial, la firma del capital de riesgo estadounidense Thrive Eternal, liderada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, el cual obviamente es yerno de Donald Trump, ha sido señalada como el inversor principal del grupo, junto con el banco JP Morgan, quien estaría coordinando la estructura financiera. El proyecto de privatización requiere ser sometido a votación y ganar la aprobación de más del 50% de las asociaciones miembro y del propio Consejo de la FIFA para entrar en vigor. Ya desde ahí todo suena bien turbio, perdónenme. Vamos a continuar con Ujú. la noticia porque la UEFA se pone al tiro y va a convocar bueno, ya convocó hace unas horas a reunión de emergencia. Y dijo, el organismo rector del fútbol, bueno, perdón, el organismo rector del fútbol europeo criticó duramente esta iniciativa. En un comunicado oficial afirmó que el plan cruza, y estoy citando, una línea de las instituciones rectoras que nunca deberían cruzar y sentenció que la Copa del Mundo no es propiedad de la FIFA para venderla. La Federación Alemana de Fútbol se alineó con la postura europea y se ha planteado la posibilidad de que los países de la UEFA boicoteen las competiciones de la FIFA si el plan avanza. También el primer ministro, ahorita en funciones, Andy Burnham, acusó a la FIFA de vender el alma del fútbol, mientras que los legisladores del Congreso de Estados Unidos criticaron los vínculos directos del trato comercial con la familia del presidente Donald J. Trump. Santi, esto... Sí, 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 o sea, si eres fan del fútbol, esto tiene que levantar alarmas, güey. ¿Por qué? Sí, no, a Porque... ver, alarmas, no, ya es de traerte al bombero porque esto ya, la casa está incendiada. Y la casa está sí. incendiada desde antes, güey. ¿Viste el documental FIFA Uncovered? Sí, o FIFA Uncovered, que está en Mm, Netflix. no, no lo he visto. O Te sea, habla de he todo el leído... esquema de cómo llegó Ah, Joseph Blatter y por qué la caída de Joseph Blatter y todo ajá, lo que ajá. pasó con CONCACAF y así, ¿no? Y Güey, cómo llega Infantino a... pero nada más, pausa. Hasta Joseph Blatter está criticando este movimiento, güey. Y Joseph Es que Blatter es es lo que el está rata de cañón. las ratas, A eso güey. iba. De hecho, a eso iba. O sea, y te habla de cómo Infantino llega al poder, ¿no? Y si Joseph Blatter se cae y se cae por cargos de corrupción, que no están castigados porque nunca se le ha comprobado que él fue corrupto, simplemente que permitió la corrupción. Ajá, ajá. Híjole, Infantino se le dice quítate que ahí te voy, ¿no? Y te habla del tema de lo que trae con Trump, su amigo. Ujú. Desde el mundial que lo ves que al gringo le quitan la roja, dices, güey, esto ya está súper chafa. Turbio, Eh, güey. Dilo. de lo que está planeando este güey, pues 20 millones por federación con fecha límite a septiembre, También, sí. es un cierre de venta con bono trimestral, viejo. O sea, y acá lo único que le faltó es decir, y si le entras con una segunda confederación, te doy 20% de descuento, cabrón. O sea, está cabrón, ¿no? Es que Yo sí, creo güey. que hay tres escenarios. Uno es porque además desde el Mundial, la UEFA sí le empezó a tirar alarmas a Infantino, así, güey, ya no tienes mi apoyo para la siguiente elección, ¿eh? Ujú.
Entonces, Infantino se está metiendo ya en palabras mayores y en pleito cerrado con prácticamente todo el mundo. Entonces, una de dos, o modifica la estructura y va a empezar a venderle una versión más light de su paquete actual. Ok. La segunda opción es que le vale queso y se va derecho y a ver y se mete a litigar con abogados todo el show y lo vende. Ujú. O la tercera lo tiran y ya no más Infantino y un poco de regreso lo de antes. Ey. Parte del cambio grande que hizo Infantino, a diferencia de Blatter, es que Infantino sí permitió el tema de tecnología, ¿no? Lo del VAR, lo de la cámara del árbitro, que la realidad es que en el Mundial a mí me gustó mucho, ¿no? ¿Estuvo bien? Pero la gringación del deporte, eso de las pausas de hidratación a expensas de los comerciales gringos, pues dices, güey, no, esto no es NFL, cabrón, ¿no? Ujú. Y el querer vender el Mundial como si fuera una corporación gringa, como lo es la NFL, la NBA, en el que, por ejemplo, en la NFL, la NBA, los uniformes de todos los equipos son de una sola marca, Ajá. y que si tú como jugador quieres usar audífonos cuando vas llegando al estadio que tiene una marca que es distinta, no los tienes que tapar, Sí, güey. eso ya pervierte el deporte. Estoy 99% seguro que pervierte el deporte. Y este tipo de perversiones ya empiezan a permear en las federaciones de fútbol de cada país. Por ejemplo, ve lo que le está pasando a Italia, Ay, que dale, no güey. pudieron tener a Pirlo como director técnico porque tenía un contrato privado, él, con una Ujú. casa apuesta rusa, que muy Pirlo, y allá su bronca, no me voy a meter en eso, pero porque tú como persona física tienes un contrato con alguien, no puedes ser el director técnico, híjole, güey. Y eso Ujú. terminó metiendo una crisis otra vez al fútbol italiano porque Maldini renuncia, Leonardo renuncia, entonces se vuelve un cagadero, cabrón. Ey. Eh, yo soy partidario de que Infantino se vaya al diablo, para empezar, porque primero le regaló el Mundial a Argentina el pasado, el de Qatar. Segundo, Argentina, ¿no? Siempre va a ser mi chiste de aquí al siguiente Mundial. Segundo, Argentina. Sí. Tercero, Ya el caché. claramente, claramente Infantino ha hecho una porquería del fútbol, güey. O sea, y el ejemplo es el Mundial que acabamos de vivir, en el que el fútbol, lo habíamos hablado, ¿no? Es el deporte de caballeros jugado por hooligans, Ujú. y por ejemplo, el rugby era un deporte de hooligans jugado por caballeros. Acá la afición, el aficionado, el jugador número 12, pues era el de calle, el que se compraba un boleto y que ahorraba la semana para ir a comprar un boleto. Y este mundial vimos unos precios exorbitantes fuera del alcance de cualquier ser humano. Entonces, sin duda, generas esta guerra de clases del cual la izquierda siempre se queja, que te dice, pues los que tienen dinero vayan al estadio y los que no vayan al FanFest, Ujú. y te genera una división y lo Sí, güey. politizas inclusive Cierto. cuando se supone que el deporte te une, ¿no? Y de hecho lo promueve como eso, que es la paz mundial y lo que tú quieras, y jugamos bien bonito, pero además a Irán no lo dejo entrar a Estados Unidos, y cada vez que venga a jugar, juega y regresa a México, porque aquí no lo quiero, ¿no? Ujú. O sea, sí hubo muchísimas cosas de la fruta. Claramente Argentina de este mundial se vio súper beneficiada en 18 millones de cosas, y eso no es opinión mía, eso son factos, Espérate, tal ahorita vamos a cual. hablar de eso, güey. Cuenta. Sí, no, pero te estoy poniendo factos de lo que está pasando con Infantino, Ah, con ahorita Infantino, hablamos ok, de esa ok. parte, pero, a ver, a lo que voy es que Infantino claramente tiene su favorito. De hecho, hasta Trump le hizo la broma. Ujú. Sí, también lo hizo. Como que no eres muy feliz cuando le meten gol, ¿verdad? Hasta, Eh, güey, eso sí se ponía en la... O sea, perdón, también las cámaras cuando metían gol a alguien que no era... Cuando le metían gol a Argentina y enfocaban a Infantino, decía de... sí, claro, güey, pues porque todo Saltaba, el mundo güey. sabía, Entonces, güey. todo el mundo sabía. Luego, expander otra vez más el número de países que puedan ir al mundial. Puta, cabrón, va a llegar un punto en el que el mundial va a ser todos los países del mundo, cabrón. Ujú. Sí, A exacto, ver, ¿no? piensa nada más en América. Y para eso América del Sur, la Conmebol, están a un espacio más de que ya vayan todos los países de Conmebol, ¿no? No, y también Entonces, va a ser cada año, o sea, le van a sí, intentar güey, entonces, maximizar pues, toda la cantidad de dinero que le puedan sacar a este asunto. Y ya se dieron los gringos, que también es el asunto. Después de ver este mundial, los gringos, y aquí me refiero más a la gente de dinero, a los inversionistas, a los que quieren más dinero, ya se dieron cuenta que aquí hay mucho dinero. Y pero a por ver, eso fue ojo, donde eso no te habías dado cuenta, Michal, pero desde el Mundial del 94, Ujú. ahí es donde empezó el tema del dinero para los gringos alrededor del soccer, ¿no? Ajá. Acuérdate, fíjate muy bien en el timeline. Nike no existía en fútbol, Claro. era inexistente en fútbol. Sí. Después del Mundial del 94 fue cuando fue el boom de Nike en fútbol y que Ujú. empezó a patrocinar. De hecho, la final del 94 Brasil-Italia, los patrocinadores eran Umbro y Diadora. Ajá. Ya para el siguiente mundial, ya era Nike contra Adidas. Nike contra Adidas ha Adidas. existido en el fútbol desde siempre, porque así Sí, claro. nació, pero Sí, sí. Nike no existía. Y después del mundial del 98
fue el del Football Cage con Cantona y que te metían que a mí me encantaban esos anuncios, Buenísimos. que hasta salía Campos, ¿no? Cierto, Pero, güey. de hecho, Campos ni siquiera había firmado con Nike en el 94, seguía siendo Umbro y él se hacía haciendo sus uniformes. Es hasta el 98, posterior al Mundial de Estados Unidos, cuando Nike le entra. Y cuando muchos de los patrocinadores actuales, gringos, de la FIFA y del Mundial, le entran porque se dan cuenta de la mina de oro que es. Sí. Hoy en día, con redes sociales y con la IA y con todo este show, se vuelve un tema brutal el que los gringos dijeron de aquí somos, cabrón. Sí, Y eso es infantino, ¿no? Es dinero, o sea, es... Digo, ya se acercó de... Digo, con este mundial yo creo que el acercamiento a alguien de su misma visión en gobierno se concretó, güey, con Donald Trump, porque esto se lleva... Digo, este mundial se viene planeando desde que Trump tuvo su primer término, güey. Entonces, desde ahí venía O sea, caldeando, sí, va a ir el mundial, va a ir el mundial. Digo, nada más como que... Esto es una teoría, no está como que comprobado, pero desde ahí lo venía caldeando de, oye, viene el mundial, hay mucho dinero, vamos a meter tus eventos de medio tiempo, tus pausas de hidratación, todo para sacar más dinero, güey. Y a ver, acercándose, haciendo como, digo, el señor Kushner, Jared Kushner, digo, es conocido por ser partidario, o sea, trabajar para gobierno sin trabajar para gobierno, entonces, eso también. no, a ver, a Infantino se queda como presidente y le tocó el Mundial de Qatar porque él no lo eligió y se lo tuvo que chutar a regañadientes. El de Estados Unidos, ese sí ya le tocó a él. Y él lo escogió, según yo, él ya También, estaba en tres organizándolo, ¿no? países. ¿Cómo? Él fue bueno, de que le tocó ya selección y de la sede y trabajar esa sede. Ajá. Así es, trabajar esa sede y la que sigue, que es la de España, Marruecos, Portugal. Y por qué no también Argentina, Uruguay y Paraguay. Paraguay, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero porque Aparte ni tu jugar bien, pretexto es los cabrón. 100 años del Mundial y Paraguay, ¿qué tiene que ver con los 100 años del Mundial? Chingón, está bien, ok. De hecho, hay una teoría de por qué es así. Es porque de esa manera se logra brincar la rotación de mundiales y Ok. puede volver a elegir ya sea Estados Unidos o un país árabe para ser host. Entonces, por eso Nice. ahorita el que sigue es los 6 países, Ujú. Europa y Sudamérica y África. Y entonces ahí ya mataste Conmebol, la de África y la UEFA. Ahí, El que sigue es en Arabia, es en Arabia. entonces ya matas Nuevamente. Asia. Y el que sigue, pues ya puede ser prácticamente cualquiera, pero no pueden ser de las que ya fueron, ¿no? Ok. No, pues todo Entonces, el digo, chanchullo, cabrón. quieren que sea en Australia, pero en Australia o es en Australia bueno, en Oceanía, en Australia o Nueva Zelanda. Ujú. Que por confederación solamente puede ser en Nueva Zelanda, porque Australia forma parte de Asia. Exacto. Entonces, es un Es. tema. Pero bueno, es un tema de dinero 100%. Eh, Oye, bueno, Y pero. obviamente este es el Mundial de Infantino, el de aquí, el de Estados Unidos, México y Canadá, que a mí Ujú. también eso se me hizo una payasada. Yo soy de la opinión de que un Mundial tiene que ser en un solo país, a lo mucho dos, al estilo Corea y Japón, que se Ajá. entiende por el tamaño de los países. España y Portugal te lo entiendo perfectamente si son solamente esos dos. Ujú. Bélgica, Holanda, lo entiendo. Pero también, por ejemplo, ya están queriendo ponerlo Francia y Alemania. Puta, cabrón, pues ya hazlo en toda Europa, ¿no? Neta, Sí, güey. ya, mejor. ¿Qué? Si, Digo, si- vamos a. si Costa Rica gana la sede, pues te entiendo que sea Costa Rica, Nicaragua y Honduras, güey. Ajá. Dependiendo qué países, pero sí, no, que Ajá. no sea, que no sea algo común esto de 3, 4 países que estén organizando, Sí, porque. no, no, no. Porque además, Colombia estuvo en 3 países, cabrón. O sea, Pobres güeyes, Colombia güey. jugó en Vancouver, en Estados Unidos y aquí en México, cabrón. Qué putiza estar viajando y jugando, cabrón, la neta. Exacto, güey. Digo, y también yo creo que estás como yo, estamos del lado de la UEFA, güey. La UEFA, la verdad, sí tiene el poder como para decirle, ¿sabes qué? No, cabrón. O sea, porque quieras o no, la tiene las ligas más importantes de todo el planeta. Tiene parte de la afición más cabrona de todo el planeta. Sí, pero mira, ve el documental que te digo, el de FIFA Uncovered, Ujú. porque si bien UEFA tiene muchísimo poder por lo que representa en dinero Que y lo que también. representa en sus propias ligas, pero la confederación que más poder tiene de todas es la de África, por el número de votos que tienen. Oh, ok. Y de hecho, pues por eso muchas veces el que ha sido candidato en contra de Blatter y el de Infantino pues ha sido de África, o Ujú. cuando ganan elecciones es gracias a África, o cuando gana una sede mundial es gracias a África y así. Ok. De hecho, se supone que la elección de Blatter, la primera elección cuando Havelange se sale Ujú. eh, y que queda Blatter en el 97, es porque Blatter les promete a los sudafricanos un mundial en Sudáfrica y lo logra Y lo 2010, logra. ¿no? Entonces, el poder que tiene la UEFA es de
si me cansas, me salgo de la FIFA y creo mi propia FIFA, ¿no? Digamos, entre Ujú. comillas. Porque ese es el poder real que tiene la UEFA, pero de ahí en fuera no tiene poder real porque no hay tantas O sea, eh, federaciones afiliadas. por eso, pero digamos que tiene poder, la UEFA tiene poder real fuera de la organización FIFA. Dentro de la Sí. organización FIFA tiene más poder los africanos, que eso también es un asunto porque si llegas con las asociaciones africanas y les dices, oye, de a 20 milloncitos y ando repartiendo, güey, se van a ir de Inclusive tu mucho de lado. lo que te pone el documental es que una de las confederaciones más poderosas, pero al mismo tiempo la más pequeña, era CONCACAF, en la época Ujú. del Chuck Taylor y el Chuck Blazer y el otro güey, el de Trinidad y Tobago. Tan así que logró llevar a Trinidad y Tobago al Mundial No, en el 2006 creo que fue. a huevo. Eh, o sea, la CONCACAF era turbo macro poderosa. Y obviamente no somos, aquí en México no somos muy ajenos a la corrupción que tenemos en Latinoamérica, cabrón. Lo mismo pasa con Que, nuestras federaciones, ¿no? que bueno, Eh, también UEFA no es una santa palomita, también hay que decirlo, güey. Ha no, por tenido también supuesto que no, y de muchos... hecho el Platini salió embarrado y por eso no fue el Sí, presidente él. Todo pintaba para que el presidente fuera a ser él, y no exacto. sale porque sale embarrado, ¿no? Eh, pero velo, está muy bueno, y sí, sin duda, Infantino es money, money, money. O sea, Hijo. Blatter era money, 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 pero dejen el deporte como está, no me lo toquen, ¿no? Y ahora, Infantino es, güey, prostituyo el deporte lo que tenga que prostituirlo, pero dame el dinero, güey. ahora, también lo que estaba leyendo es el asunto de que esto lo tenéis planeando desde hace un ratote, güey. O sea, no se le ocurrió a principios de año. O sea, esto lo tiene ya trabajado bastante tiempo, que es lo que debe de poner, como bien dices, güey, ya se está quemando la casa y hay que traer los bomberos, pero ya. Entonces, Pues sí, a ver, puede ser. Y, a ver, piénsalo de esta manera. Llega Infantino y les dice a las federaciones, no a las confederaciones, a las federaciones, por ejemplo, la Femex Food. Oye, Mikel Arriola, si tú logras que la CONCACAF firme a favor de esto que voy a vender del Mundial, te doy 20 millones, de los cuales esos 20 millones, 5 billones van para Femex Food. Mikel Arriola o cualquier mexa, ¿tú qué crees que va a decir, güey? Véngase, mi rey, no me importa un cacahuate. Si aquí eliminan el descenso y descenso sí, a, güey, a ojo de buen cubero, cabrón, ¿no? Con tal de tener más dinero, güey. les O vale sea, por madre, güey. supuesto, ¿no? Es correcto. Y esa es la Femex Food, cabrón. No te quiero contar la Federación de Nicaragua cómo está, cabrón. O sea, Ok, sí, sí. y a ver, no te vayas al tema de Nicaragua. La de la AFA, la de Argentina, es peor que la de México. Es muchísimo más corrupta. Tanto que Es- están metidos en es- un problemón ahorita, justo porque se lo están llevando de calle con Infantino. Porque exacto, güey. aparentemente, después del Mundial de Qatar, le depositaron el dinero, el premio del torneo. No se Ujú. lo depositaron a la federación, se lo depositaron a una empresa. También viste eso, Entonces, ¿no? Que la noticia que querían hacer unos partidos entre amistosos entre Argentina y México y aquí la Asociación de México dijo, oye, güey, bueno, los argentinos dijeron, sí, pero dividimos entre tres cuentas la feria, ¿no? Y digo, ay, cabrón, sí, ¿cómo que? O no, sea, este, no, güey, ¿cómo? sí, nada, está acá. Está cabrón. Ojalá y se caiga Infantino y ojalá, o sea, a mí sí me gusta el tema del VAR, sí me gusta el tema de la cámara del árbitro, sí me gustan las reglas, por ejemplo, del saque de banda que no te, que te cuenten, Ujú, que no ujú. puedes estar con más de, de 5 segundos, una cosa así. Incluso lo de taparse la boca, eso también te Lo lo de acepto. taparse la boca también all in favor, siempre y cuando no salgan las jaladas como la de Messi, de que nada más porque le dice así ya. Ay, O sea, sí, ahorita yo vas a creo que ver. estuvo bien. Ey. em, pero hay otras, las pasas de hidratación, los comerciales, el show de medio tiempo y show de inicio y tres inauguraciones al mismo tiempo porque son tres países y que no, no, Y que no los puede, precios. que tu estadio no se pueda llamar como el estadio, como se llama el estadio porque es un patrocinador, vete al diablo, güey. Ajá, sí, Honesto. O porque no sea, es patrocinador del mundial, sí está cañón eso, güey. Bueno, y los precios dinámicos, esta estrategia de sí, precios no, no, dinámicos. no, es una payasada, güey. En Sin fin, duda. pues sí, esperemos que se caiga este asunto. Sigue en desarrollo, esto acaba de suceder hace un par de días, entonces estaremos al tanto porque pues sí nos gusta el fútbol, la verdad, en este podcast. Hablando de fútbol, pues Santi, como bien dijiste, se acabó el Mundial, España campeón, la final, qué baile, qué baile y qué trauma de los argentinos, güey. Digo, aquí también entre la escaleta la argentinofobia, pero este asunto de A que ver, estaba... antes de que termines, lo único que voy a decir respecto a eso es, se la ganaron a pulso, güey. La argentinofobia se la ganaron a pulso.
Pero ¿no sentiste que no fue orgánica? Que sí hubo dentro de las mismas redes una amplificación no orgánica de esa argentinofobia, güey. O sea, de cualquier video contra Argentina, trépalo Pero en era porque los... nosotros mismos queríamos ver eso, güey. Porque sí, a ver, a mí algún argentino me dijo, es que están ardidos de que volvimos a llegar. Sí, güey, por supuesto que estoy ardidísimo. O sea, y por- eso no y es un por- tema en contra de. Claro que estoy ardido porque te regalaron un mundial y te están regalando este otro, güey. bueno, Por supuesto que estoy ardido. digamos que no lo regalaron. Vamos a hipotetizar. Pero siempre tienes esta, digamos que si vienes campeón repetido, pues no quieres que ganes otra vez, prefieres un underdog, por eso no son tan No, atractivas depende, güey. A ver. pero por eso te digo, Ah, no son más atractivas las historias de Cabo Verde, de Curazao, de que claro, pero Noruega pueda ese es el llegar. caballo negro o en su caso el underdog, ¿no? Ujú, El Cabo Verde que fue la princesa del mundial, ¿no? En el sentido de la bella durmiente, pues. ujú. O la Cenicienta le llaman. Eh, y sin duda todo el mundo se puso la playera de Bociña y por favor denle un contrato millonario a este pobre entrenador de boli, ¿no? Eh, Electricista. claro, pero y te daría gusto si ganan el Mundial, pero no es así como que, uy, sí, yo voy Cabo Verde para el Mundial, güey. Pues no. Pero a ver, te pongo un ejemplo muy claro. España gana en el 2010 Ey, y tú y yo lo vimos en carne propia. En ey. 2014, si volvía a ganar España, no hubiera habido una hispanofobia, güey. Probablemente tú lo hubieras apoyado así, sí, por favor, que gane España. Y te hubiera gustado, como a la mitad de los mexicanos o más, incluidos los mamadores, ¿no? Ey. Eh, y a gran parte del mundo no le hubiera molestado. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el mundo estaba fascinado con el fútbol español. Ujú. Y eso es una realidad, güey. Eh, Ganó Alemania, a nadie le molestó que ganara Alemania, de hecho le ganaron a Argentina, a nadie le molestó que ganara Alemania. Si hubiera ganado, es más, yo te diría, si hubiera ganado Argentina en ese mundial, Ajá. probablemente, o sea, mucha gente hubiera estado muy feliz, porque en ese momento Messi todavía era querido, güey. A Sí, Messi güey. lo querían y querían, güey, ya, dale su mundial, se lo merece por todo lo que ha hecho. Hoy en día, a Messi yo en lo particular, Santiago, de tenerlo acá arriba, lo tiro a la basura, güey. Es un infeliz, cabrón, maldito. O sea, porque además, obviamente, por estos videos que te enseñan todas las nacadas que hace, güey. Y dices, sí, este cabrón es un hijo de puta. No lo conozco y probablemente sea buena persona, güey. Pero como futbolista y de los videos que ves y de toda esta parte orgánica o inorgánica, si quieres llamarle, Ajá. te está enseñando dice, sí, este es el típico argentino mamador que se cree más que todos, se paran una tortilla y se marean, güey. Y la realidad es esa. Nos van a, nos van a funar, Santiago, pero sí. Que Digo, me funen, güey, honestamente, cabrón. Me decían, es que tú no ganas un mundial. Ya lo sé, pero México no aspira a ganar un mundial, güey. ajá. Cuando México sea un claro favorito a ganar el mundial o tenga el equipo para que la gente crea que tiene la capacidad de ganar un mundial y lo pierde, entonces sí, restrégamelo en la jeta, cabrón, Ah, ¿no? pero Yo sé entonces, que México no pasa de octavos, güey. Cuando pase de octavos, entonces ya te lo voy a restregar yo a ti. Si México güey, pierde en octavos, que me lo restregues me da igual, ya sé que va a pasar, güey. Sí. lamentablemente era este mundial o ya nunca vamos a pasar, güey. Era en este. No, güey, este mundial tampoco era, cabrón. De hecho, yo escribí todo un artículo al respecto de esa mamada del ICC, güey, Ah, sí, que pero lo vendieron como si fuera la última promesa del año y todo. Y lo peor de todo es que a la pinche Femex Foot le funcionó, cabrón. Y eso es lo que me tiene súper cabreado a mí, güey. ¿Por ok. qué? Porque el mundial pasado no pasamos de grupos, en México no pasa Ujú. de grupos. Entonces todo el mundo, claro, porque nuestra liga es una mierda, no tenemos ascenso y descenso, entonces nunca vamos a avanzar, los jugadores juegan acá ganando los millones y por eso no se van a Europa, la jalada, Ajá, ¿no? ajá. Seguimos exactamente igual. No ha Este pasado mundial nada. fue exactamente el mismo cuento que me vienen contando desde que yo llevo viendo mundiales. Total, 9 mundiales desde el 94, cabrón. No cuento el del 90 porque no fuimos por corruptos, cabrón. Y la Sí, misma cierto. historia, güey. Quedamos en octavos, en el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Jugaron espectacular, güey. La realidad es que el partido más cercano que yo he visto en los 9 mundiales que he visto de México, más cercano a pasar a cuartos, fue el de Alemania 2006, cuando casi le ganamos a Argentina. Ah, No le pero, ganamos porque nos metieron un puto golazo oye, pero y no fue perdimos. el de Holanda tampoco, ¿no lo consideras? Ese no era penal y esa es una injusticia arbitral, pero no, pero íbamos empatados de todas maneras, Ujú. güey. Pero O sea, digamos que también lo veías viable, güey. ni O sea, tanto, ¿eh? O sea, yo sí no, jamás pensé que le fuéramos a ganar a Holanda. O sea, yo pensé que si le ganábamos a Holanda era una chiripa, güey. Pero ujú, el del 2006 contra Argentina, a pesar de que México iba empatando, porque esa es la realidad, íbamos empatando, perdimos por un golazo. Pero ujú. si no caía ese gol, nos íbamos a tiempo extra y penales y no te quiero contar la historia, güey, Ahí que sí ya valimos que. sabes, ¿no? Sí, siempre, güey. Entonces,
Güey, es la misma pinche historia. La diferencia de este mundial es que ahora, como nos ilusionaron y qué bonito mundial vivimos y qué bonito jugaron, les agradecen. Gracias por darme ilusión. No, pendejo, pito por darme ilusión, cabrón. Chinga tu madre, porque por fin me diste una ilusión y me entregaste el mismo puto resultado de siempre, cabrón. Esa es una mamá. A mí me emputó de sobremanera que a la gente. Yo veía el Instagram y me decía, estos pendejos. Es el, se nota que no saben de fútbol, que no les gusta el fútbol, que no les gusta el mundial y nada más están en el mundial por mamá y tomarse la foto en el estadio, cabrón. Porque le terminas agradeciendo a la selección mexicana que te da el mismo puto resultado de 9. Ahí sí Ya, fue siempre. cabronones, güey. Yo ya no les creo nada. Quieren que les crea un y sí, pero ¿con qué putas garantías, cabrón? A mí me das fianza pagada por adelantado de que si no pasen a cuartos les disparan las piernas, güey. Santiago, tu cortisol, tranquilo, ¿no? Bueno, después de este rant tan chingón que se aventó Santiago, de verdades, porque estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que comenta, de que sí nos ilusionaron y sí fue toda una estrategia de mercadotecnia más que realmente una situación. Y sentir la fiesta en tu casa, que eso también fue lo que afectó y lo que elevó Claro. nuestras ganas de llegar a más adelante y nuestra esperanza que se vio mermada porque pues, Jude Bellingham en menos de 2 minutos nos clavó 2 goles y regresamos a la realidad a la que vivimos, ¿no? Yo digo, yo personalmente esos partidos los disfruté, todos los partidos de México los disfruté hasta cierto punto, porque sí sentí que estábamos dando más de lo que se esperaba de una selección que personalmente no esperaba nada. O sea, antes de entrar al Mundial no dábamos ni Nadie medio esperaba un peso, güey. clavo, güey. Y nos sorprendieron en ese ámbito. Yo digo gracias, en ese punto gracias, pero no ilusionarme como bien dices, güey. No, Eso fue más yo de no las esperaba que le marcas, de ganaran a las... Corea para empezar, ¿no? O sea, yo no esperaba Ajá. que le ganaran a Corea, yo me esperaba un empate con Sudáfrica, de República Checa no sabía qué iba a pasar, güey. Ya que pasamos, dije, Ecuador en la madre, nos van a pasar por encima y nos van a trapear. Y qué bueno que no. Este, al final Ecuador yo no sé qué hizo, Alemania está en una crisis existencial muy severa. También, güey. Y la realidad nos cayó como balde de agua fría con Inglaterra, güey. En 2 minutos te meten 2 goles con un equipo que necesita una para metértela y le dimos 3, güey. Y le dimos... Y cometimos los mismos errores de siempre. Los cambios están de la chingada, güey. ¿Para qué sacas al goleador? O sea, es la misma historia, güey. El libreto me lo sé enterito, güey. Es el mismo puto libreto de siempre, cabrón. Nada más porque ahora ganaron sus 3 primeros partidos contra la realidad, también esa es una idea. Uh-huh. Esa es Y una sin gol. realidad. Contra 3 países mierdísimas en calidad de fútbol hoy. No de siempre, República Checa ha tenido sus momentos, Sudáfrica tuvo su momento, y Corea del Sur, güey, se cayó, quién sabe por qué, hasta escándalo fue en su propio país. Sí, Cabrón, güey. pasamos por circunstancias ajenas a nosotros y nadie lo ha dicho, güey. Pues sí, digo, ahorita lo vamos a hacer tu clip, entonces estate orgulloso de que tú vas a ser el que va a hacer este asunto. Pero bueno, la final, Santi, España, qué pinche partido, qué baile le metieron los argentinos. Todos los partidos de España desde hace 8 años son aburridísimos, cabrón. Este último no, güey, o sea, Estuvo güey. aburridísimo, güey, nada más porque Ay, era. Santiago. A ver, honestamente, en nivel Ajá. de fútbol desplegado en un partido, no quiere decir el de España, en un partido fue mínimo. Lo único que estaba jugando era España, estaba jugando con los sentimientos de Argentina, y aún así, solo pudo meter un gol y en tiempo extra. Pero se logró. O sea, también el pinche Sí, Dibu Martínez se mamó, afortunadamente, güey. O cabrón. sea, Imagínate que hubiera sido al revés, cabrón. Y con un jugador menos. ajá. También, o sea, no tenían amarradas las patas los argentinos. Bien pudiste ver cómo andaban pateando y madreando todo el tiempo, güey. Entonces, A ver, como dijo ¿quién fue este? Ay, no me acuerdo, que Ecuador lo estaba, no me acuerdo, Francia, Mbappé. Dijo, a ver, eso es fútbol aquí en China, ¿sí? Es eso, el estilo de juegos de ellos, de los paraguayos que nos están pateando. Yo también puedo jugar a ese fútbol, les ganamos a pesar de ese fútbol. Ese fútbol existe y es válido. Y te sacan amarilla o roja según la gravedad, pero es válido, cabrón. Se vale. en cuanto al estilo de los argentinos, claro. Pero estás de acuerdo que sí ganó el mejor equipo. Digamos que no ganó el peor equipo. Güey, ¿cómo quieres dar la vuelta? O sea, ¿no te enorgulleciste de que no ganó Argentina? Es lo que quería decir, güey. Por supuesto que sí, pero como lo acabas de decir, me enorgullecí de que no ganó Argentina. No de que Me ganó valió España. queso que ganara España. Por mí pudo haber sido Sri Lanka, güey. Oye, Santi, Yo no luego quería, a ver, en mis quinielas yo puse que España no pasaba de cuartos. Yo no creí que España fuera a armarla.
Acuérdate que ¿Por qué? España Porque su siempre fútbol empieza de se me hace abajo, güey. estúpidamente aburrido, güey. Y es el mismo tipo de fútbol que ganó en 2010, pero a diferencia de 2010 es que tenían un delantero que las metía todas. Ey. Hoy en día no tienen un solo delantero que Oye, las meta. mi Mikel Oyarzabal de no meter ni Ay, medio, no cabrón, hacer nada, de repente unos golazos. Está bien. unos goles. Tú estás muy sesgado por tu culerismo. No, o sea, digo, es que Eh, también acordarse que España va de más a menos todos los mundiales, güey. O sea, igual en 2010 perdió el primer partido y de repente. Sí, Aquí a ver, también. está bien. Y yo no digo que no sea un digno campeón, sin duda. Le ganaron A legalmente a todo el selecciones. mundo. Y a selecciones De más ahí a que me poderosas guste que su las. fútbol y que creo que sea lo mejor del mundo y que tiene que ser lo que el fútbol representa, ni de broma, güey. Es el Ah, fútbol más no. aburrido de la historia, güey. Pero es lo que dices, es un fútbol que ya desarrolló España y perfeccionó hasta cierto punto y le ha cien dado por ciento resultados. sin duda, güey. Tienen 26 años jugando ese fútbol y les funciona. Bueno, les funcionó en 2010 y ahorita, porque las últimas veces no. No, güey, los Pero, últimos dos pero no, pero. honestamente es aburridísimo, cabrón. O sea, probablemente los partidos de España han sido los más aburridos del Mundial, incluyendo un par de otros más, ¿no? Ay, Em, qué exagerado. sí, por supuesto, güey. O sea, yo creo que Inglaterra merecía muchísimo más. Yo Francia, no también. sé qué le pasó, güey, que se cayó a pedazos. A mí me caga Francia como selección de fútbol y yo ¿No, prefería que ganara Francia. ¿no crees que Em, en ciertas selecciones sí les afectó un chingo el cansancio, güey? Se notó muy cabrón cómo Holanda. empezaban. Empezaban bien cabrones, mucho movimiento, muchos goles, mucho correr. Y ya para los últimos partidos era de, güey, ¿qué pasó acá, güey? Holanda, o sea, Ujú. Holanda es el ejemplo perfecto de eso y yo creo que inclusive las pausas de hidratación les afectaban por eso, ¿no? Exacto. Es que esas pautas Em, de hidratación, y creo que lo comentamos en el episodio pasado, sí te cambian el momentum de muy. O sea, tú traes aquí la iniciativa y si te paran de repente, pierdes ese motor que está corriendo, güey. Y no, y eso de es. hecho está en la estadística, salió por muchísimos lados de que sí cambiaba la dinámica del partido y quien estaba controlando el partido lo perdía, Ujú. perdía el control del partido al menos, ¿no? Em, a ver, y del tema de Argentina, güey, o sea, cabrón, se cosecharon lo que sembraron, cabrón. Todo el maldito mundial burlándose y haciendo la manta que desplegaron y que la FIFA no los castigue, güey. Eso sí estuvo cabrón, güey. Eso sí, de la manta, que al final ahorita estaba desarrollando un asunto con ciertos jugadores. Creo que Enzo Fernández no, se va a ir del Chelsea, me lo van Sí, a le van a mandar a dar la crán, Fed. pues por estar haciendo lo del topollillo, ¿no? De burlarse y Ajá, pidiendo más, pues sí, cabrón. O sea, sí, güey, aparte gente pendeja, te estás estás, metiendo con. estás trabajando ahí, Ese es el mamón. mejor ejemplo de un idiota que está peleado con su dinero, güey. O sea, Sí, güey, o sea, Argentina no te paga, cabrón. no, güey, y no te va a pagar porque no hay dinero en ese país, güey. Entonces, y estás jugando para Inglaterra, güey. Bueno, el Chelsea de Inglaterra, cabrón. ¿Por qué chingados andas haciendo estos despliegues de patriotismo, si quieres verlo ya todo estúpido? Pero bueno, en fin, sí, yo estoy de acuerdo en eso. No sé si así o sea, sembraron lo que cosecharon, pero sí este sentimiento anti-argentino se fue exacerbando muy cabrón conforme Ay, fueron qué bueno, güey. surgiendo Yo los me muero de partidos. orgullo de eso. Y sí, por eso estoy de acuerdo que ganó el fútbol. Y Pues sí, no, pero a ese ver, baile, aunque digas aburrido, pero ese baile que le metieron a Argentina, ni siquiera con sus triquiñuelas pudieron arreglarlo, güey. sí, sin duda, a ver, Que si se iban a totalmente, ¿no? penales, ahí A sí ver, nos preocupábamos, güey. por supuesto, un gol en 6 partidos para la defensa española sin duda habla de que pues, tenía derecho a estar en la final. Eso yo no lo niego, ¿no? Mi bebé Em, Cubarsí, cabrón, velo, destacando ay, como los dale con grandes. tus mamás. A ver, por ejemplo, otra cosa que se me hizo una grosería al Mundial en particular, que además te das cuenta de cómo cambian las reglas para este tipo de premios. ¿Cuál? El Balón de Oro para Rodri, no seas mamón, güey. O sea, Oye, neta, Rodri. maestro, es el que venía Sí, distribuyendo cabrón, el pero juego. jugar bonito no quiere decir desplegar el mejor fútbol del Mundial, güey. Ni de broma. Jude Bellingham hizo muchísimo más cosas en el Mundial que Rodri, güey, sin duda. Y te estoy diciendo de uno nada más, porque hubo varios. Luego el Unai Simón, guante de oro, porque fue el que menos goles recibió. Y el Mundial pasado, el que menos goles recibió, no se lleva el guante de oro. Entonces, o ¿Quién sea, recibió el año está pasado? bien. El Dibu, ¿no? Sí, pero no fue el que menos goles recibió, güey. Argentina recibió un mundial de Sí, goles, güey. ok. Recibió como 9 goles, cabrón. Este, Que bueno, eh, esas son como decisiones que. Es que A se qué supone que sí responderán? están establecidas, pero las cambian en cada mundial, güey. Mm, Y las cambian en el momento en el que los dan. Dicen, es que fue porque el que menos goles recibió. Yo no quiero decir que Unai Simón no haya sido un gran portero. contendiente al menos, ¿no?
Pero la realidad es que yo creo que no le metieron goles a Unai Simón, no por él, sino por la defensa que tenía, güey. Pues dale un premio a la defensa, no a él. Que también, Eh, tío. Se lo dieron a Cubarsí, güey, primero. no. Ya lo O estoy haciendo sea, enojar. a ver, el guante de oro, literal, yo se lo daba a Bociña, si Nada más quieres. Y por si la no quieres historia. subirte y si no quieres subirte al tren del mame, había porteros que hicieron cosas muchísimo más espectaculares en términos de Ay, defensa y de protección de la portería que el Unai Simón, pero sin duda. fíjate que ahí también entraba el Dibu Martínez y no quisiera que lo volviera a ganar ese Ok, güey. yo tampoco, sin duda, pero el Pickford, o sea, Pickford lo hizo espectacular, güey. Esto nos paró muy cabrón ese güey. Güey, a Tres nosotros nos goles, paró güey. todo, cabrón. Sí, O sea, güey. tú ves la repetición, lo que le paró a Raúl Jiménez, dices, güey, en su vida, ese cabrón en su club ha parado eso. Sí, exacto, güey. Pues Santi, yo creo que ya con esto podemos terminar, darle un cierre. Estuvo divertido el mundial hasta eso. ¿Te entretuviste? Bueno, termino con una cosa. ¿Dónde coños estuvo Lamine Yamal? Metiendo el primer gol. Poniendo el pase para que metiera el Eres cabezazo demasiado Nico culé, Williams y cabrón. luego Ferran, el tiburón, llega y... Eres demasiado culé. No, pero está bien, pero güey, no tiene, o sea, no estuvo, pero no tiene por qué destacar así, güey, tiene que ser su primer Se mundial a los supone que iba 18 a ser años. el. Se supone que es el heredero de Messi y no sé qué tanta jalada Pero más. otra vez, ahí sí estoy de acuerdo que es mucha mercadotecnia, padre. Y eso es lo que siempre han hecho con jugadores. Nos lo han hecho con muchos jugadores que hasta que empiecen a destacar tanto en la selección como en el mismo club, ya vamos a empezar a voltearlos, pero Eso sí, no. sin duda. Entonces, digo, hizo su trabajo, le pedíamos más, en los partidos le gritábamos pendejadas porque no las hacía, pero yo creo que hizo un mundial decente. O sea, creo que de la selección española muchos dieron mejor mundial, ya dijiste, para mí el pinche Cubarsí, ese morrito dio un mejor mundial de todos, o sea, que todos los pinches de selección, güey, ese güey se rifó No, para a mí. ver, si quieres un tema así como de exposición, el Cucurella, pues sin duda se lleva el mundial, güey. O sea, Ese güey hasta él le daba el balón de oro antes que a Rodri, güey. ya no puedo hablar de él porque ya fichó por el Madrid, güey. Entonces ¿Ya ves cómo eres bien culé, cabrón? ya no lo puedo elogiar, güey. Pero sí, pinche Cucurella. Y aparte es catalán, el Oh, y maldito además que traidor. nuestros escuchas sepan que yo también le voy al Barcelona, güey, pero no estoy cegado como tú Oh, comprenderás. chingada. Pero bueno, Pero bueno, ya para amigos. terminar, nada más Ajá. decirte, pues es el fin de una era, güey. Se va Messi, se va Cristiano, se va Courtois, se Courtois. va Neuer, se va Paco Neymar. Memo. Güey, la verdad, Eh, el final más chingón de todos ellos fue el de Paco Memo, güey. Metiendo ese pase para gol. Así es tu última jugada, güey. Está de huevos, güey. sí, a nivel personal, de mérito personal, sin duda. Sí. Ajá, o sea, pero que también, así, Cristiano, no. Messi, pues se fue con unos golazos, estamos de acuerdo, pero. O sea, fue más el chanchullo que hizo toda su selección que realmente lo que hizo Messi, güey. Entonces, pero sí. Eso es lo impresionante, güey. Los chanchullos que hizo su selección mancharon lo bien que jugó él, güey. A mí, o sea, es impresionante la capacidad y el talento que tiene, porque es un talento nato, güey, sin duda. Sí, sí, sin Pero duda. como persona que se vaya al diablo. Exacto. Pues amigos, eso sería todo. Nos escuchamos dentro de 2 semanas aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.